Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Y vamos a continuar hablando el tema de la divinidad de Yeshua. Bendito el Señor que nos permite pues tener la escuela y tocar estos temas tan importantes. Hay una palabra que seguramente no solamente a mí, sino a todos nosotros nos ha causado mucha curiosidad. Y es la palabra el Hijo del Hombre, ¿no? Uno dice, bueno, la divinidad de Yeshua y el Hijo del Hombre, quiero entenderlo un poquito más. Así que vamos a entrar en materia. Primero, debemos partir por definir bíblicamente. Bueno, primero vamos a hacer una definición muy general y después bíblicamente, ¿qué es ser hombre? Entonces, ustedes allá en las redes, escríbanos por favor, ¿qué es ser hombre para usted? ¿Qué es ser hombre? Y quiero que miremos hombre desde la visión de la Torá. Por eso traje varias definiciones de diferentes diccionarios y un diccionario tradicional y diccionarios bíblicos. Dice así una de las definiciones. Hombre, dice ser animado, racional, varón o mujer. Es una definición que puede aplicar. Así que vamos a ver otra definición del diccionario Douglas Tenney. Dice así, del hebreo Adam, Ish y del griego antropos, la especie humana y el miembro varonil, de modo que la doctrina del hombre es la enseñanza sobre los seres humanos en su relación con Dios y su relación con la creación. Dios hizo a la especie humana primeramente varón y después a la mujer. Bueno, tiene mucha razón lo que están diciendo acá. Luego encontré otra definición en el diccionario Perspicacia. También este es un diccionario bíblico. Dice así, la forma de vida terrestre más elevada y una obra del Creador. Adonai Elohim formó al hombre del polvo del suelo, sopló en sus narices aliento de vida y el hombre vino a ser un alma viviente. Y dejé esta definición para el final porque creo que es la definición que más se encaja con lo que nosotros encontramos en la escritura. Digamos que el sistema nos ha metido en la cabeza que el hombre solamente hace la definición de hombre como sexo masculino. Pero en la escritura vamos a encontrar que la definición del hombre es un poco más general y un poco más profunda. En el libro de Génesis capítulo 1:26 aparece por primera vez esta expresión. Entonces, cuando nosotros queremos investigar algo de la Biblia, de la Torá, pues lo mejor es siempre ir a la Torá y buscar esa primera referencia, porque esa primera referencia se convierte en el punto de partida para poder interpretar los textos que vamos a encontrar de allí en adelante. Ahí vamos a encontrar una palabra en hebreo que es Adam, Adam. En Génesis 1:26 aparece esta palabra y pues en la mayoría de Biblias que tenemos nosotros, las Reinas Valeras, la americana, bueno, en cada una de las versiones, ustedes van a encontrar que esa expresión fue traducida como hombre. Hay algo que tiene el hebreo y es que el hebreo es muy rico literariamente. Entonces el hebreo nos suministra mucha más información de la que muchas veces podemos encontrar en el español e incluso en el griego. Pero de ahí en adelante, la expresión hebrea para Adán, por lo menos en el capítulo 1 y capítulo 2, encontramos que tiene una parte adicional, que esta parte se lee como Ha-Adam, ¿sí? Como este hombre, hace este hombre. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esta partecita que se le agrega a Adán, porque nos va a dar una connotación, y es una connotación que tenemos que tener en cuenta durante toda esta reflexión que vamos a hacer, y es que este Adán, ese atributo de esa partecita que se le añade en la parte inicial de la oración, nos da una referencia de que no estaba solo Adán, sino que en esta parte hace referencia a este hombre como señalando a uno de los hombres. Por eso es muy importante lo que vamos a tratar hoy relacionado con Yeshua y el Hijo del Hombre. La definición que utilizaron en la Septuaginta fue la definición griega de la palabra antropos. Y creo que es una palabra que se nos adapta un poco mejor, complementando todo lo que hemos venido hablando, incluso con la definición del diccionario Perspicacia,
porque el hombre, cuando el Eterno crea al hombre, lo que crea pasémoslo al español, traduzcámoslo para lograr entenderlo, es que él crea un alma viviente. Entonces el ser humano, el hombre, se convierte en un alma viviente que habita en un cuerpo. Bíblicamente no podemos decir que el hombre solamente es el cuerpo, sino que es el alma que habita en ese cuerpo, y también vamos a encontrar en algunas versiones que se le denomina cuello viviente. Entonces, cuando el Eterno crea al hombre por primera vez, pues podríamos traducir que no crea a Adán, y quiero que acá no miremos a Adán como la persona, sino como el hombre, porque en las versiones bíblicas ya esa parte de el alma viviente fue reemplazada y se le puso Adán. Entonces, cuando vemos solamente a Adán, estamos mirando solamente una persona con atributos, virtudes, con una personalidad definida, y no estamos mirando la creación que el Eterno hizo en ese momento. Nosotros hemos adaptado la definición la definición más popular que encontramos, y cuando le preguntamos a un creyente que qué es un hombre, lo más normal que nos va a decir, o lo que más vamos a recibir de respuesta, es que un hombre es un hijo de Adán. Pero en un principio no fue así. Recordemos que Adán, ¿sí?, el alma viviente, ese ser que hizo el Eterno, diferente a todos los demás animales, llamémoslo así, de su creación, que le puso un intelecto, le puso un lenguaje de comunicación, le puso una inteligencia, le puso habilidades, lo hizo totalmente diferente. Pero recordemos que en el principio la creación de este Adán, de esta alma viviente, vino directamente del Padre. Por eso en este Adán nosotros no vamos a encontrar una conexión a un cordón umbilical, por ejemplo, porque no, el Padre lo creó y lo formó ya siendo grande. Los griegos tradujeron Hadán como antropos, como yo les venía diciendo, o alma viviente, y hace referencia a toda la definición que en español se ha adaptado como hombre. La naturaleza de esta alma viviente, la naturaleza de este primer, alma viviente, cuerpo con un alma viviente, o esta alma que habitaba en un cuerpo, la mejor definición, o el modelo que vamos a encontrar allí en el Edén, es que era un ser casi divino. Adán tenía una naturaleza muy elevada, y por eso encontramos que Adán, o sea, no estoy hablando del hombre y la mujer separados, sino de la creación que hizo el Eterno, podía tener una comunicación muy especial con Dios. Recordemos algo que es importante tener en cuenta. En ese momento, en el huerto del Edén, el Eterno le había dado a Adán instrucciones, o sea, le había entregado Torá, le había dado ya Torá. Y Torá viene de la raíz yarar, y yarar es dar en el blanco. También es traducido como tiernas instrucciones de Elohim. Pero pecar, si Torá es dar en el blanco, pecar es fallar. Y fallar o errar es la definición que se utiliza más en el hebreo para pecado. Pero en el griego, el pecado es traducido como deuda. Cuando el hombre está en el huerto del Edén y el hombre, por desobediencia, cae en el pecado de desobedecer al Eterno, inmediatamente cambia su naturaleza. Es decir, la naturaleza prácticamente divina que tenía Adán es transformada. Y esa naturaleza es cambiada porque el ser humano, como vamos a ver acá, o el hombre, o esta alma viviente, llamémoslo así, alma viviente, pues es expulsado del huerto del Edén. Génesis 3, versículo 23 dice así: y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. ¿Me están escuchando? Así. Luego, o sea, el hombre es expulsado a causa de la desobediencia, y la naturaleza de este hombre cambia.
ya no es un ser espiritual, sino que él puede morir. Y la escritura dice, morir, morirán. Es decir, que este hombre, a causa del pecado, iba a tener una muerte eterna. Génesis 3, versículo 15, nos habla de algo que iba a ocurrir más adelante. Dice la escritura, y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el carcañal. Acá nos está hablando de la simiente de la mujer, pero hoy quiero que nosotros hagamos un ejercicio, y es que cuando leamos simiente, no pensemos lo voy a decir literalmente, en semen, porque muchas veces siempre relacionamos simiente como con el esperma del hombre. No, yo quiero que miremos simiente como semilla. Quiero que hagamos este ejercicio tan particular. Voy a acomodar porque creo que no me están viendo. Ya. Este ejercicio tan particular, porque acá nos está hablando de la simiente, de la semilla. Y esa semilla vamos a conectarla con lo que dice el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 16 al 22. Voy a leerle rápidamente. El libro de Gálatas, capítulo 3, les pido que por favor me acompañen, versículos 16 al 22. Dice así: ahora bien, las promesas de Abraham se le dieron también a su simiente. No dice a sus simientes, ¿no? O a sus descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a uno solo, y a tu descendencia, o sea, y a tu semilla, que es Mashiach. Así que digo esto, la alianza confirmada antes por Elohim no la abroga la ley que vino 430 años después para invalidar la promesa. El Eterno le entrega también esta promesa a Abraham, le dice que la promesa, va a ir sobre su simiente, y luego reconocemos que esta promesa sobre la simiente vino sobre la simiente de Yeshua, quien fue a ser Yeshua, y acá no está hablando simiente como esperma, como semen, sino como semilla. Recordemos el árbol de la vida y empecemos a conectar muchas cosas en la escritura. Semilla, esa semilla viene a ser Yeshua. Volvamos acá al PowerPoint, a la presentación. ¿Qué ocurrió? El hombre pecó y dice la escritura que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria del Eterno. Pero nuestro tema es el Hijo del Hombre. ¿Cómo así, Johnny? ¿Usted qué me quiere decir? Si todos nosotros pecamos y en la escritura dice que Yeshua es el Hijo del Hombre, ¿usted me quiere decir que Yeshua es un pecador? No, vamos a seguirlo mirando a la luz de la escritura. Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Acá nos está dando un mensaje para reflexionar. Si Yeshua es un hombre, como nosotros tal vez lo hemos aprendido y lo hemos venido estudiando algunos de nosotros tiempo atrás, segundo, primer nivel, pero hoy estamos viendo que si la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, quiere decir que toda persona que nace en la tierra viene con la simiente de pecado. Sí, todas las personas que nacemos en el planeta Tierra, en este mundo, venimos con simiente de pecado. Somos malos de nacimiento. ¿Sí? O sea, eso es tremendo, porque hay algo que sería muy bonito, y algo que sería muy bonito y que vende muy bien, es decir, todos somos hijos de Dios. Eso suena muy bonito, pero la escritura dice que cuando nosotros pecamos estamos apartados, estamos a un lado, somos un pueblo como sin Dios, sin ley, sin esperanza, ¿sí? Somos un pueblo gentil. Salmo 53 dice así, versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno,
no hay ni aún uno. Versículo 4. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Es decir, humanamente no hay un hombre que esté sin pecado, que esté puro, limpio, para poder presentarse de alguna forma por todos nosotros. Por eso vemos que en el libro de Levítico el sumo sacerdote tenía que hacer un ritual de transición, primero por los pecados de él y después por los pecados del pueblo. Pero no era porque él estuviera sin mancha de pecado. Sigamos con la presentación. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero nosotros, yo sé que, y si usted lo ha vivido, yo quiero que usted me lo diga ahí, me lo ponga en redes sociales, me lo escriba ahí. Si dice que en la tierra no hay un hombre que haga el bien y nunca peque, entonces, ¿por qué yo he estudiado que Yeshua es 100% hombre? Y quiero decirles lo que he escuchado y lo que estudié alguna vez y lo que he escuchado y lo que ustedes sé que muchos han dicho. Que Yeshua es 100% hombre y 100% Dios. Ahora les hago la reflexión. Según lo que hemos visto acá en la escritura, si Yeshua es 100% hombre, ¿qué vamos a hacer con estos versículos? Avancemos. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Elohim el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare desolada de modo que no hay quien pase por causa de las fieras, y estos tres varones estuvieran en medio de ellas, vivo yo, dice Elohim el Señor, ni aun sus hijos, ni aun sus hijas librarían. Ellos solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Es decir, el hombre por el hombre nunca, jamás podrá ser salvo. Y esto lo sabe el judaísmo, esto lo conoce el judaísmo. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio del Eterno. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces acá estamos viendo, y lo veíamos en el versículo anterior, de que en el capítulo de Ezequiel 14 y acá en Romanos 3, que por más obras que hagamos y que por más ley que cumplamos, no nos alcanza para nosotros poder ser justificados, porque nosotros necesitamos un sacrificio, que es el sacrificio de Yeshua HaMashiach, de un cordero puro y sin mancha. Pero si decimos que Yeshua es 100% hombre, y hemos visto por la escritura que todo hombre nace en pecado, porque el pecado vino desde Adán, ¿recuerdan? Desde el alma viviente, desde aquel hombre que es un alma viviente, hasta el día de hoy, porque decimos que Yeshua es 100% hombre, o más bien, deberíamos decir que Yeshua es 100% divino. Qué interesante, ¿no les parece? Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Mas la dádiva del Eterno es vida eterna en Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Interesante, podríamos decirlo. Nos debe llevar a meditar. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. ¿Qué quiere el Eterno para nosotros? Y dice así. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Adonai el Señor. Convertíos pues y viviréis. El Eterno no quiere que el hombre muera,
y el Eterno establece, como nosotros lo hemos visto, un plan de salvación. Y ese plan de salvación arranca desde el mismo huerto del Edén, cuando el Eterno le da la promesa o dice ahí que la simiente, la semilla de la mujer iba a herir la cabeza del adversario. Y hace una transformación o hace una separación del Adán del huerto del Edén al Adán después del huerto del Edén. Y vemos que el Adán después del huerto del Edén, lo primero que produce por él mismo y con su esposa es una semilla, y esa semilla se llamó Caín, ¿sí? Llamémoslo una semilla Caín, y es una semilla que ya viene llena de iniquidad. De ahí en adelante, todos los seres humanos que tenemos ombligo, que salimos de un vientre, venimos con ese linaje, con esa marca genética de la maldad que fue sembrada desde allí. Por eso es que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria del Eterno. Si Yeshua nace del vientre de Miriam y ocurre algo sorprendente, y es que ella queda en embarazo, estando con José, su esposo, ¿sí? Antes de que ellos estuvieran íntimamente, ella queda embarazada. Acá ocurre algo que solamente el Eterno lo puede hacer. Si se piensa, porque hay corrientes doctrinales en donde se dice que el Eterno usó el espermatozoide de José para fecundar el óvulo de María, pues nosotros estaríamos diciendo que Yeshua no puede ser Mashiach ni su sacrificio perfecto, porque él ya venía con pecado. Pero eso no es así. Yeshua es el Cordero sin defecto. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó ahí? Digamos, no es el tema central de esta enseñanza, pero solamente por mencionarlo, quiero relacionarlo con semilla. El Eterno pone su semilla para que Yeshua fuera divino, y acá quiero que pensemos, que reflexionemos todos, es que la mitología griega nos ha enseñado de que los dioses han tenido relaciones con seres humanos y han aparecido otros dioses. Ese concepto aparece por allá creo que es Filipo, una persona de primero o segundo siglo, que comienza a meter ese pensamiento dentro de la doctrina de la iglesia. ¿Para qué? Para que pensemos como pensaban los griegos, que un dios estuvo con una mujer y ahí nació un ser humano divino. Pero nosotros debemos ir más allá, porque si lo vemos desde ese punto de vista, y sé que puede sonar muy polémico, si lo vemos desde ese punto de vista, estamos afirmando que Yeshua vino con pecado, pero Yeshua no vino con pecado y es 100% divino. ¿Qué ocurrió ahí en ese momento? Yo podría decirlo porque él se nombra como el segundo Adán. También vamos a encontrar a Yeshua como el segundo Adán, el segundo hombre que fue engendrado. Recuerdan que en el huerto del Edén, Adán, el primer Adán, fue hecho divino, que no tenía pecado. Pues asimismo Yeshua fue hecho divino, y como una semilla. Recuerdan la palabra simiente que leímos en Génesis y luego la que leímos acá en Gálatas 3:16, en donde se habla de la simiente y la simiente como semilla. Escuchaba a un pastor, Eric, explicar esto, y decía que es como si una semilla de una fruta fuera sembrada en la tierra. Me pareció muy curioso, ¿no? Una semilla. ¿La semilla cuál fruto va a dar? Pues la semilla da el fruto con el cual vino programada en su ADN. No va a dar el fruto, digamos, según la tierra, sino que da el fruto según la programación que tiene en su ADN. Yeshua dice, es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera para que pueda dar vida. O sea, él se está nombrando también como una semilla, ¿sí? Nos está hablando de que él es una semilla. Y luego encontramos varias parábolas en donde se hacen referencia a la semilla. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Lo que podríamos explicar es que el Eterno puso su semilla
sea, ya todo el contenido, podríamos llamarlo que se le llamaría, para que lo entendiéramos con términos actuales, como una inseminación artificial que la hacen por fuera y luego la ponen en el vientre de la mujer, porque si no, si esto no es así, Yeshua sería mitad Dios y mitad hombre, y esto sería mitología griega. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que Yeshua es 100% divino. Importante, interesante esto, yo creo que sí. Pero ¿por qué se dice que es el Hijo del Hombre? Vamos a seguirlo navegando a la luz de las Escrituras y vamos a seguir investigando un poquito más acerca de esto. Dice Levítico capítulo 18, versículo 5, por lo tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Adonai. ¿Cuáles estatutos? ¿Cuáles enseñanzas? Hebreos 2:4 dice así, testificando Adonai juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartiendo el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh según su voluntad. Y acá también quiero hablarles algo, porque acá se nos van a unir varias cosas. Estamos hablando de la divinidad de Yeshua y por acá se nos cruza el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuál es la forma en que nosotros, dice la Escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo os enviaré el Consolador? Acá me dicen que no me están viendo, es que yo estoy viendo la presentación. Ahí me están viendo. Gracias. La Escritura dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces, por eso dice, Levítico 18:5, por lo tanto guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. O sea, el hombre guarda Torah y entonces, Hebreos 2:4, testificando Adonai juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartiendo del Ruach HaKodesh según su voluntad. Acá voy a tocar un tema un poco así como rápido, Ruach HaKodesh. Y en este tema de divinidad de Yeshua es bueno mencionarlo. La mitología griega nos enseña el Dios que tiene relaciones con el ser humano y nace una criatura, mitad Dios, mitad ser humano. También en la mitología griega se nos enseña de un Dios con tres dioses. Por eso muchas veces cuando encontramos Espíritu Santo o Ruach HaKodesh, no lo debemos entender como si fuera un ente, una persona totalmente diferente, sino que esto lo podemos traducir de la siguiente manera. Y le repartieron el poder de Dios. Ruach HaKodesh es el poder santo de Dios, el poder de Dios que le da al ser humano, ¿sí? El Ruach, el poder, y lo vamos a ver más adelante con esto de la divinidad de Yeshua. Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 18. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Atención a esto, él es antes de todas las cosas. Ok, vamos a revisar qué pasa. Me confirman si me están viendo. Por favor, me escriben, me confirman si está saliendo la transmisión. Muchas gracias. Dice la escritura, vamos en versículo 17, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la Keilah. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga preeminencia. ¿Qué nos está hablando acá la escritura? Que Yeshua es el primogénito y es antes de todas las cosas. Fue creado antes del tiempo, porque Yeshua es divino. Juan 10:8. Y cuando decimos que Yeshua es divino,
aparecen, por ejemplo, dentro de los 13 principios de fe de los hermanos Casa de Judá, dicen que Dios no puede morir. Y de este argumento, bueno, hay dos argumentos. Primero dicen que Dios no puede hacerse, no se puede materializar dentro de esos 13 principios, y también dicen que Dios no puede morir. Basado en eso, ellos afirman que Yeshua no puede ser Elohim, no puede ser Dios mismo. Pero la misma escritura acá nos empieza a aclarar quién es Él y que Él está desde el principio de todas las cosas y que por Él subsisten todas las cosas, y que cuando Yeshua muere, y acá este morir lo tenemos también nosotros que ver con otros ojos, porque nosotros todos los miramos desde la perspectiva actual, desde la perspectiva, digámoslo así, cristiana, en la perspectiva del creyente tradicional. Y el creyente tradicional entiende, es increíble que entendamos morir como morir definitivamente. Dice Juan 10:8, nadie me quita la vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Primero, evidentemente, Adonai no puede morir. ¿Sí? Adonai no puede morir porque él se inventó la muerte, él creó la muerte, él está por encima de la vida y la muerte. Y él dice, a pesar de que él no puede morir, él mismo entregó su vida, pero él vemos que resucita, ¿no? Resucita, porque él es la vida. Lo vamos a ver más adelante. No, acá mismo en este versículo, por ejemplo, dice, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces vemos que si Yeshua hubiera sido un hombre normal, pues Yeshua hubiera muerto y no hubiera resucitado. Y en comparación con las demás personas que resucitaron en la Biblia, que Yeshua resucitó, todas las personas que Yeshua resucitó murieron más adelante. Pero Yeshua no muere, sino que permanece para siempre, porque sobre él no opera la muerte, porque él es Elohim, porque él es divino. Pero vamos a ver por qué el Hijo del Hombre. Quiero que no nos desenfoquemos, perdón un momentico. Dice la escritura en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Adonai? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yeshua le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Miren lo que Yeshua dice acá. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que soy yo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
Vemos acá en todos estos textos bíblicos que Yeshua nos está enseñando que Él y el Padre son uno, son una ejad, y que en Él opera la divinidad. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la palabra hijo de hombre, no podemos relacionar que estamos hablando de un hijo del alma viviente que cayó del huerto del Edén. Tampoco estamos hablando que sea un hijo de Adán. Vamos a verlo. Y acá sí me parece bien apasionante y quiero que ustedes busquen sus Biblias como las deben tener ahí y empecemos a analizar estos textos, porque estos textos son algo que Pablo escribió, y Pablo lo escribe siendo un rabino y conociendo la Torá de principio a fin, y creo que acá hay mucho contenido importante para nosotros para entender la divinidad de Yeshua, y que seguramente vamos a tenerlo que estudiar 1, 2, 3, 4, 5 veces, no lo sé. Pero entonces quiero que ustedes mismos hagan este análisis y busquen en sus escrituras y comiencen a pensar en esto de la divinidad de Yeshua y el Hijo del Hombre. Primera de Corintios 15. Dice la escritura: se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Uy, ¿cómo así? Empezamos a ver cosas espirituales en este ámbito, en este contexto. ¿Cómo así que se siembra un cuerpo natural y se resucita en un cuerpo espiritual? O sea que hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual. Sí, hay un cuerpo natural y hay un cuerpo que es espiritual. ¿Cuál es el cuerpo natural? El cuerpo que viene ligado al pecado. Ese es el cuerpo natural. Lo que conocemos como Adán, como el ser humano o el alma viviente, vive en un cuerpo natural. Pero recordemos que ese cuerpo natural nos hace estar fuera de la voluntad del Eterno, en el sentido que es un cuerpo que trae iniquidad, que es corruptible, porque el cuerpo natural tiene sangre y carne. Cuando la persona muere, es corruptible ese cuerpo. Ese cuerpo también nos habla de que ese cuerpo natural está bajo pecado, mientras que el cuerpo espiritual está en otra dimensión. Y acá vamos a empezar a ver a Yeshua, el Hijo del Hombre. Versículo 45. Y me parece muy importante mencionar lo siguiente. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, pero el último Adán, espíritu, poder que da vida. Uy, un momento, Leonardo, cuénteme, explíqueme eso un poquito más, porque necesitamos entenderlo, necesitamos masticarlo. Si usted ahora nos leyó unos versículos más atrás, que Yeshua es antes de Adán, porque acá se habla del primer hombre, Adán, porque acá estamos del primer hombre que aparece en la escena, que aparece en este contexto de este universo humano. El primer hombre aparece en la escena es Adán. Y recordemos que en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan, ocurre algo muy interesante, y es que ellos, una vez pecan, se esconden porque escuchan los pies de Dios caminar por el huerto del Edén. Uy, ¿cómo así que los pies de Dios? Pero si Dios es espíritu, no tiene pies, ¿a quién escucharon ellos? ¿Cómo así? El primer hombre, y miren que acá le ponen el primer hombre, Adán, ¿sí? Adán, alma viviente, es decir, corruptible, pecado. Pero luego viene el último Adán. Miren que acá ya no utilizan la palabra hombre, sino Adán es espíritu de poder. Si el primer hombre es alma viviente, el segundo es espíritu de poder. Recordemos que nosotros en el nuevo nacimiento no somos nacidos por voluntad de carne ni sangre, sino ¿por qué? Por voluntad del Espíritu. ¿De cuál espíritu? De poder que da vida.
¿Cuál es el espíritu de poder que da vida? ¿Quién es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Ya ustedes están conectando ahí versículos bíblicos en sus mentes. ¿Qué es la vida eterna? Yeshua es la vida eterna, ¿cierto? Yeshua es la vida eterna. ¿Quién es el que nos da el nacer de nuevo? No por carne ni carne, sino por el espíritu de poder. No por carne ni sangre, sino Yeshua. Entonces acá empezamos a ver que este último Adán, si lo pasamos a nuestro español, nuestro castellano, es hombre, pero no es el hombre alma viviente, cuerpo corruptible, sino es el hombre. Miren acá, por eso yo arranqué definiendo hombre, y quiero volverlo a repetir. El primer Adán es un alma viviente que habita en un cuerpo que se corrompe por el pecado y es expulsado del huerto del Edén, y el Eterno dice: morir, morirán, porque hay una separación. Pero el segundo Adán ya no es alma viviente, sino espíritu de poder que da vida. Entonces, llamémoslo así. ¿Quién es Yeshua? El Hijo del Hombre. ¿O quién es Yeshua? El espíritu de poder que da vida. Sin embargo, versículo 46, el espiritual no es primero, sino el natural, pero en el orden de aparición. Luego, el espiritual. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. Y el segundo hombre es del cielo. Dice Yeshua: nadie ha subido al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie ha visto al Padre sino el Hijo. ¿De dónde viene Yeshua? Y acá mismo la misma carta de Corintios lo está diciendo. Yeshua, si el primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es del cielo, entonces podrían algunas personas decir: el segundo hombre fue hecho, si el primer hombre fue de la tierra, el segundo hombre fue hecho de la materia que hay en el cielo. No. Literalmente, acá en el griego, se refiere que el segundo hombre no solamente es del cielo, sino del que está sobre el cielo. Es decir, que Yeshua no es un hombre, alma viviente, pecador como nosotros, sino es un espíritu de poder, de vida. Eso es Yeshua. Por eso es importante que si nosotros no miramos desde el contexto, y acá les tengo las expresiones al lado izquierdo, Hadán, Hadán y Antropos, para poder definir hombre, solamente para poderlo definir. Dice el versículo 48. Miramos acá los apuntes. El versículo 48, como es terrenal, así también son los que son terrenales. Y como es el celestial, así también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. O sea que cuando Yeshua se presentaba y él decía el Hijo del Hombre, no se estaba refiriendo a que él fuera un hijo de Adán, ¿sí? Un hijo de Adán, sino que él es el hombre del espíritu de poder que da vida, el segundo Adán. Por eso hablábamos hace un momento que Yeshua no es, y quiero repetirlo acá, porque yo lo pensaba así, yo lo creía así, que Yeshua era 100% humano y 100% Dios. No, yo creo hoy que debemos ver a Yeshua como 100% Dios, que se materializó y habitó entre nosotros, pero que nunca conoció el pecado, porque si no, no hubiera podido no hubiera podido ser el pariente redentor que nosotros necesitábamos. Y lo vamos a ir reforzando con algunos versículos bíblicos que tengo acá para compartirles. Vamos a ir a
al libro de Juan, capítulo 3, versículo 36. Vamos rápidamente. Libro de Juan. No estamos de tiempo. No sé el tiempo. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 36. Y vamos a ver lo que dice acá. Vamos a leerlo desde el 31. Bueno, ahorita lo vamos a volver a tocar. No, versículo 36. Dice así. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Por qué? ¿Qué decíamos que era Yeshua? El segundo Adán, en quien, si en el primer Adán había un alma viviente, en el segundo Adán había el espíritu, o sea, el poder de la vida. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Elohim permanece sobre él. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tienes? ¿Lo lees, amor, por favor? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y les anunciamos la vida para siempre, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Entonces, ¿cómo se refiere? ¿La qué? Vida. La vida. La vida estaba con el Padre y se manifestó. Qué interesante. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Elohim ha venido y nos ha dado el poder de entender para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua HaMashiach. Este es el verdadero Elohim y la vida por siempre. Y la vida por siempre. Wow. Miren que él todo el tiempo está relacionando que él es la vida, ¿sí? El Hijo del Hombre, o el Hijo del Hombre está haciendo referencia a que él es la vida. Él es el espíritu de poder que da vida. También dice que él es el que viene de arriba. Voy a leerles acá Juan 3, 31, 32. Dice así. El que viene de arriba, recordemos que hace un instante, en los versículos acá anteriores, veíamos que como el terrenal, así también son los terrenales, y como el celestial, así también son los celestiales. Pero en el versículo 47 decía, el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre es del cielo, pero que esta parte del cielo no significa que él sea hecho de la sustancia que es del cielo, sino que él es del que está arriba en el cielo. Y miren lo que dice el versículo 31 del libro Juan, capítulo 3, dice así, el que viene de arriba está por encima de todos. El que procede de la tierra es terrenal y habla su habla procede de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Testifica lo que ha visto y oído. Sin embargo, nadie recibe su testimonio, dice acá. Vamos rápidamente, amor, ayúdame a buscar Juan 8:42. Libro de Juan 8:42. Dice, Yeshua entonces les dijo, si su padre fuera Elohim, ciertamente me amarían, porque yo de Elohim he salido, y por su decreto he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Amén. ¿De dónde ha salido Yeshua? De su padre. Del Elohim. Padre. Él no está haciendo referencia a que él viene del hombre, sino viene del Padre. Es muy importante esto porque si nosotros no tenemos claro la divinidad de Yeshua, vamos a terminar viendo dualidad, viendo Trinidad, viendo todas estas cosas. Vamos con 1 Corintios 15, 50, dice así. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Entonces Yeshua no podía ser, llamémoslo así, de este mundo, porque Yeshua no conoció corrupción. Su carne nunca se descompuso, nunca
se dañó. Miren acá tan bonito que dice el apóstol, dice versículo 51, he aquí os doy un misterio, no todos dormiremos, y miren lo importante que dice acá él, y me gusta porque era la referencia que yo quería traerles con respecto a lo que encontrábamos versículos atrás cuando decía Yeshua, que a mí nadie me quita la vida, yo mismo la doy, y que lo que dicen los 13 principios de fe del judaísmo es que Elohim no puede morir, pero acá está diciendo dormir, está diciendo es otra cosa. Entonces miren acá tan interesante. He aquí os doy un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es decir, los seres humanos, algo va a ocurrir en nuestros cuerpos que va a ser transformado de una manera sobrenatural. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Voy a leerles el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 4. Dice así: porque la sangre de toros y los cabros no pueden quitar los pecados. Qué importante porque acá nosotros estamos viendo la necesidad que nosotros tenemos de el sacrificio que hizo Yeshua por nosotros en la cruz. Si Yeshua hubiera sido 100% humano y su carne y su sangre hubiera conocido corrupción, él no hubiera podido quitar nuestros pecados. Recordemos que cuando el sacerdote hacía el sacrificio por los pecados del pueblo, lo que ocurría era creo que la expresión en hebreo es una keporá, o sea, cubría los pecados, pero no podía quitarlos. Pero Yeshua, que es el Cordero sin mancha, sin defecto, que es el espíritu de poder de la vida, él no tiene mancha ni defecto y por él nosotros somos limpios, somos purificados. Él nos redimió y nos da la salvación. Vamos a Primera de Pedro 18-19, ya para terminar he intentado avanzar un poco rápido. Dice así. Primera de Pedro 18-19 dice: tengan presente que los han rescatado de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén, amén y amén, hermanos. De verdad que qué bonito y qué interesante es poder entender que definitivamente cuando Yeshua se refiere al mismo como hombre, no nos está hablando del hombre mortal como nosotros. Primera de Pedro, versículo 1, versículos 19, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19, que me están preguntando por acá, por el versículo. Entonces definitivamente vemos que la divinidad de Yeshua es nuevamente, digamos, demostrada bíblicamente y que creo que para muchos de nosotros hoy nos queda claro que definitivamente para que Él hubiera podido ser nuestro pariente redentor, nuestro salvador, para Él poder ser ese cordero sin mancha, sin defecto, definitivamente tenía que ser divino. Y esta divinidad la vemos cuando Él no se muestra como el Hijo del alma viviente, sino el Hijo del Espíritu de poder que da vida. Entonces, cuando nosotros leamos en la Escritura y miremos esto, porque sé que para muchos de nosotros tal vez es muy confrontante y tenemos que seguirlo masticando, y en esta serie de capítulos en donde vamos a estudiar la divinidad de Yeshua, vamos a podernos enriquecer más a fondo desde todos los contextos, pero creo que es muy importante reconocer esta parte de lo que tiene que ver con el Hijo del Hombre. Bueno, yo espero que el mensaje hubiera podido haber sido claro, haberme podido dar a entender. Estoy muy, muy agradecido por haberme dado la oportunidad de compartir el día de hoy este bonito mensaje, esta reflexión, que como les digo, a mí me marca la vida, porque entiendo que los discípulos tuvieron la necesidad de que esto les fuera revelado una vez Yeshua, digamos que duerme, porque es que Yeshua no muere, Yeshua
porque Yeshua no puede morir, porque él es Elohim, pero pues él duerme o él muere en el concepto que nosotros creemos como morir, resucita, porque él es Elohim, y se revela a los apóstoles y les dice que era necesario que ocurriera todo lo que dicen la Torá, los profetas y toda la escritura, y esto es lo que nos habla la Torá. Entonces yo les agradezco mucho, mis hermanos, no sé, espero que si tienen preguntas nos las hayan dejado ahí por las redes, y yo creo que me pasé un poquito de tiempo, les pido disculpas, pero bueno, esperamos que haya valido la pena. El Eterno los bendiga mucho. Vamos a nuestra... Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.